Entonces, buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos hoy día de que estén aquí para escuchar la charla, la masterclass de Vinicius Marquet, titulada Ensayos sobre la escritura, lectura, simuladores del pensamiento. Esta es parte de las actividades que realizamos en el Diplomado en Cultura Escrita y Formación de Lectores entre la Universidad Adolfo Ibáñez y el CERLALC de la UNESCO. La idea es que Vinicius haga su charla, ¿no? Y que después de eso tengamos un momento para conversar, para compartir preguntas, impresiones, eh, y eso. Así que les voy a leer una breve presentación de Vinicius y luego de eso le doy la palabra para que lo podamos escuchar. Vinicius es un artista, diseñador, investigador independiente, residente en la Ciudad de México, donde se encuentra actualmente. Su trabajo se centra en la exploración de algoritmos y reglas de juego como medio para inducir interacciones o procesos que creen experiencias únicas, como un poema, un juego o experiencias digitales. Ejemplos de su trabajo pueden verse en piezas de literatura electrónica como Anacron del 2009, Bucle 2017, que me fijé que está en la cartografía digital que hizo el equipo de Carolina Gainza, e Instrucciones 2021, así como en prácticas participativas como La Mole 2006 y Palo Patear también del mismo año. En la actualidad, Vinicius se centra en la exploración de talleres en entornos de red y programación, utilizándolos como herramienta de ensamblaje social, metodología de investigación y experiencia estética. Estos talleres ofrecen una forma práctica de recopilar datos e información sobre cómo interactúan las personas con las distintas tecnologías y herramientas digitales. El trabajo de Vinicius pone de relieve el papel de los algoritmos en nuestra vida cotidiana, así como las implicaciones éticas y sociales que conlleva su uso. Así que buenísimo, Vinicius, te escuchamos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Cristian, por la invitación. En institución igual. Es un honor para mí estar con ustedes, ¿no? Y poder compartir un momento, ¿no? Sobre este, pues este momento crítico de la historia, ¿no? No un momento crítico, pero sí que un momento importante, yo creo, de bisagra, ¿no? Pues el día de hoy les presento una plática que se llama eh, Ensayo sobre el futuro de la escritura-lectura, ¿no? Es un ejercicio que comencé recientemente este año, ¿no? Un poco inspirado por palabras del ensayista, poeta Gabriel Said, mexicano de los años 70, ¿no? En La máquina poética, ¿no? Donde él habla un poco sobre el futuro de la literatura y habla como también un poco como en esta idea de imaginando, ¿no? Imagina un poema que tiene millones de combinaciones y que todas son perfectas, ¿no? Un texto infinito, ¿no? Y dice, bueno, pues podríamos tener esta máquina que crea todas estas combinaciones, ¿no? Incluso él las hace matemáticamente en el ensayo, ¿no? Y dice, e incluso aquí no estaría la literatura. Y entonces, Said alude un poco más a la literatura desde el punto de vista de la lectura, ¿no? Y de la capacidad de la imaginación, ¿no? De este acto de comunión, de este encuentro entre personas, ¿no? Que no solamente al final es producir letras o producir textos, sino que también hay un valor interpretativo y una lectura que se escribe cada vez que se lee un texto, ¿no? Entonces me pareció súper hermoso lo que decías ahí de ahí y eso es un poco lo que inspira este pequeño ensayo, ¿no? Entonces, este ensayo pues es una pieza de colaborativa, ¿no? Donde he buscado diferentes artistas, escritores, calígrafos, programadores, personas que actúan de manera práctica con el texto
para preguntarles cómo imaginan ellos el futuro de la escritura-lectura, ¿no? Sobre todo en el contexto, pues, de inteligencias artificiales, ¿no? Que nos cuestionan, ¿no? Constantemente como qué es la escritura, qué es la lectura, y todas las implicaciones que tiene alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto lo hice, se presentó en la Ciudad de México, primero en el claustro de Sor Juana, ¿no? Con Mónica Nepote y Nick Monfort. eh, y bueno, fue ciertamente un poco más caótico de lo que pensé el primer coprototipo, pero también es un poco parte, ¿no? De esta idea del ensayo del futuro de la escritura-lectura, ¿no? Ustedes mismos en este momento también son parte, ¿no? De este ensayo, y por supuesto que les invito a todos a interrumpirme y a participar, ¿no? Ya que escribamos juntos este ensayo imaginativo, ¿no? Donde la idea principal es imaginar, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el día especial de hoy les traigo como un poco, está dividido en dos sesiones, ¿no? La primera parte alude un poco a la historia, una breve historia de las IAs o breve historia de los simuladores del pensamiento, y la segunda parte a activar este dispositivo, y que podamos un poco como conversar y platicar al respecto, ¿no? Y bueno, pues eso es el programa del día de hoy. Se los voy presentando. A ver, espérenme tantito. Compartir. Díganme si ya estamos viendo, visualizando algo. Se ve, sí, se ve. Sí, ya se ve. Ya estoy compartiendo ya, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, bueno, pues digo, esta es la presentación. Ensayo sobre el futuro de la escritura-lectura, simuladores del pensamiento. Esta es la dirección donde están el dispositivo alojado. Voy a guardar esto para que no veamos tanto. Este es el programa, breve historia de la IA, y la segunda parte es donde jugaremos. Veamos, son las 15:11. Ok, perfecto. Pues primero me gustaría un poco contextualizar el concepto de IA, ¿no? Ya que está un poco como en estos momentos de la historia lo entendemos mucho relacionados a los ChatGPTs y a los modelos a los LLMs, ¿no? Que son estos grandes bases de datos que algorítmicamente, estadísticamente crean textos, ¿no? No obstante, el término de IA es mucho más profundo, ¿no? Y incluye diferentes técnicas, diferentes modelos que a lo largo de la historia se han utilizado eh, para imitar el pensamiento, para simular, para dar la sensación de la inteligencia detrás de estos objetos. Y eso es un poco lo que vamos a mostrar dentro de la historia, ¿no? Esta historia se remonta a 1677, incluso podríamos ir un poco antes, eh, que es este objeto que vemos aquí, que es Artificial Versifying, que fue impreso, era un booklet, un libretón, un panfleto que fue impreso en 1677 en Inglaterra victoriana, ¿no? Por John Peter, y que básicamente eran un compuesto de 14 páginas, entre las cuales incluía 9 tablas. Cada una de estas 9 tablas tenía escondidas, eran 6 tablas, perdón, y cada una tenía 9 palabras escondidas, y él creó una manera de crear versos de latín, ¿no? Con una serie de reglas y que siempre iba a ser un poema hexagonal, ¿no? No hexagonal, pero de 6 dígitos, un poema clásico de latín, ¿no? Está compuesto por 6 tablas, cada tabla contiene 9 palabras, el usuario esconde una secuencia de 6 dígitos, ¿no? Del 1 al 9, cada dígito corresponde a una tabla. Dentro de cada tabla se usa el dígito para seleccionar una palabra completa, eh,
Y bueno, pues se va haciendo un poema variable, ¿no? Pero que al final del día era una estructura gramatical correcta en latín, y que componía este poema de hexamétrica, que era de poesía clásica de latín y que funcionaba, ¿no? Y bueno, pues es interesante porque imagínense en esta época poder llegar a esos cálculos matemáticos para que pudiese siempre funcionar, y no solamente arrojaba estos versos de latín, sino también uno podía ir aprendiendo, ¿no? Cabe mencionar que obviamente el latín en ese momento en la Inglaterra victoriana, pues era la lengua culta, ¿no? Entonces, obviamente había una cuestión también pedagógica. Eh, en esta historia nos vamos un poco más adelante, eh, a 1830, ¿no? Eh, en Inglaterra, en Londres, y se crea esta máquina que se llama The Latin Verse Machine, Eureka, también conocida en el siglo XIX, que fue generada por John Clark, que también era un inventor. De hecho tiene varios inventos que hizo en la época. Uno de ellos es la ropa, eh, pues no térmica, sino que no se podía mojar. Ahorita se me fue la palabra, disculpen. Y bueno, les traigo este video más o menos para que vean un poco la interacción que hacía. ¿Se escucha? No, el audio del video no. No se escucha. No se escucha. Ok, entonces voy a tener tantito esto para que vuelva a compartir. A ver si compartir avanzado. Le voy a dejar aquí. Compartir audio. Oy, 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 oy. Eh, no. A ver, vamos a ver. Estéreo, a ver. Pues yo imagino que aquí se debe de compartir, ¿eh? Cancelar. A ver, compartir. Eh, segunda cámara, clips, pantalla, parte de dispositivos, audio, archivo de video. Uh, em, a ver. Mm. Déjenme saber si ya estoy compartiendo, si pueden ver mi monitor. No se ve el monitor ahora. A ver, vamos a ver qué está pasando. A ver, ahora sí ya se ve el monitor, ¿no? Así vemos la pantalla y veamos si funciona el audio, ojalá. Ok, veamos si funciona. ¿Se escucha? Se escucha así, se escucha bien. Ok, perfecto. Bueno, pues eso es más o menos cómo funcionaba. Digo, puse el video también porque me era muy difícil explicar el aspecto mecánico que corría detrás de la máquina, ¿no? Era este rol
que iba tocando estos palitos o estas tiras metálicas, ¿no? Todo un proceso pues muy complejo, le llevó 13 años construir este objeto, ¿no? Eh, y bueno, un poco lo interesante también es que lo que hace John Clark es tomar estas tablas, ¿no? De 2 siglos atrás y automatizarlas. Son exactamente las mismas tablas, ¿no? La única diferencia es que estaba automatizado el proceso. Y bueno, que obviamente requería en ese momento, y yo creo que incluso ahorita, pues mucho empeño y mucho pensar en cómo podría ser mecánicamente automatizado para que las personas pudieran seleccionar estos números, ¿no? Del 1 al 9 y que fuera haciendo estos versos, ¿no? Los versos eran perfectos, no necesariamente significaba que tuviesen sentido, ¿no? Entonces, un poco lo que hacen este tipo de escritura, ¿no? Es que sí efectivamente tienen una estructura atrás a manera de template, ¿no? Donde tú tienes un adjetivo, luego tienes a lo mejor un adverbio, luego un verbo, y de tal manera que sabes aproximadamente o a manera de sintaxis cómo se va a crear la oración. ¿No? El siguiente punto era que las palabras, en cierta manera, el conjunto de palabras tuviesen rima o siempre pudiesen estar rimando, ¿no? Eh, Estaba viendo, por ejemplo, que generaba esta máquina 28 millones de líneas distintas de versos de latín, que para decirlo, estamos pensando que esto es en el siglo XIX, 28 millones de líneas o sea, se me hace inaudito. Eh, entonces, bueno, pues está la pieza, mucho tiempo después fue abandonada y la recuperó, bueno, la vendió la familia y luego se recuperó y ahora está actualmente en el museo, donde tiene que estar. No recuerdo exactamente ahorita el museo, pero les puedo conseguir la información si es necesario. Pasamos a la siguiente, por favor, si tienen alguna pregunta, comentario, no duden en hacérmelo saber. Pasamos a 1920 y bueno, pues este era otro método, ¿no? Que es un poco como la herencia del dadaísmo, ¿no? Que todos lo conocemos, cómo hacer un poema dadaísta, método de Tristán Tzara, ¿no? Toma un pedazo de periódico, corta las palabras, escoge los artículos y planéalos en tu poema, corta un artículo, planéalo en tu poema, ponlos en una bolsa y eh, pues revuélvelos, ¿no? Y la idea era un poco como ir sacando estas palabras e ir armando dentro de todo tu poema dadaísta, ¿no? Recordar obviamente en el contexto que esto pasa, estamos en los años 20, muy cercanos a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y precisamente mucho del dadaísmo tiene que ver con pues el absurdo, ¿no? O el reírse un poco de lo que era esta gran poesía, ¿no? O este gran arte. ¿No? Pues es chistoso, ¿no? También si vemos la historia a 100 años, ¿no? En los momentos en los que nos encontramos y cómo encontramos tensiones también geopolíticas muy parecidas, ¿no? Y es chistoso, lo digo también, porque el dadaísmo también representa como eh, movimiento primogénito, bueno, también el impresionismo, ¿no? De la imagen, ¿no? Que alude a nuevas formas de creación, ¿no? Pensemos que nos veníamos de la pintura, de una pintura muy realista, y que la pintura, cuando encuentra la cámara fotográfica, pues dice, ¿cómo es posible que algo saque la realidad más fácil que yo? ¿No? Y en ese contexto es donde hay una revolución de la imagen, ¿no? Y entonces vemos el impresionismo, vemos el dadaísmo, vemos el surrealismo, etc., etc. Pues podríamos hacer semejanza un poco a este mismo momento histórico, pero con la computadora, ¿no? O con estos modelos de inteligencia, ¿no? ¿Cómo es posible que tú escribas más rápido que yo un artículo académico, un artículo, o que me digas, ¿cómo se dice? Que me reportes lo que está pasando en Asia, ¿no? Y es muy posible, ¿no? Que efectivamente también nos cuestione todos los aspectos que las letras o la escritura puede llegar. ¿O ¿Qué es la escritura? ¿Qué es escribir? ¿Qué es leer? ¿Qué es el texto?
Creo que ciertamente es un momento es una semejanza, ¿no? Hay algo parecido en esto. Eh, y bueno, aquí en este QR, si quieren verlo, es el poema dadaísta, pero ya remediado, ya de manera digital. Fue creado recientemente por La Salle y lo sacaron. Entonces, bueno, para que puedan jugar un poco, ahí lo pueden escanear. Y bueno, pues seguimos al siguiente. Ahora tenemos como una cuestión aleatoria, ¿no? Entonces, si bien al principio con las tablas hemos visto la construcción de las oraciones, ¿no? A través de reglas, ¿no? Después vemos la automatización de estas reglas a través de una máquina, ¿no? Que las hace automáticamente, ¿no? Después tenemos un aspecto pues que alude más al error, ¿no? Al encontrar aleatoriedad, eh, ¿no? Al error, qué es lo que es nuevo, qué ver qué sale, a dónde vamos. Pues empezamos a ver que hay varios métodos y estrategias que no necesariamente eran de cómputo, que nos estaban permitiendo crear o generar textos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta generación de texto? Pues más que el aspecto de inteligencia, ¿no? O tiene que ver con la idea de contextualizar también el mundo. Y ustedes sabrán más ahí de narratología. Bueno, en fin, ahora tenemos, por ejemplo, este otro ejemplo de 1953. Esto ya estamos hablando de un objeto computacional, ¿no? Este es Love Letters de 1953 por Christopher Strachey. La transcodificación o la página que ustedes están viendo ahora es una página transcodificada por Nick Monfort, que la tiene en su página web. Eh, y la pueden ver en aquí si quieren verlo. Lo interesante de este momento, hay muchas cosas que decir, ¿no? Primero que Love Letters fue creada con Mark I, ¿no? Que es una de las primeras computadoras, ¿no? Fue creada ¿cómo se dice? En Inglaterra, ¿no? Pensemos que en ese momento, en Manchester, donde estaba Mark I, fue la misma computadora que estuvo resolviendo las locaciones nazis, ¿no? Que es un poco lo que se le aplaude a Turing, ¿no? En ese mismo laboratorio, en el Manchester University Computer Laboratory, trabajaba Strachey, ¿no? Y en ese momento bueno, él crea el primer generador de palabras, ¿no? Primer generador de oraciones, por así, computacional, ¿no? Que son unas cartas de amor, ¿no? Y que como hemos visto funciona exactamente de la misma manera, ¿no? De hecho, en un paper, ¿no? El paper que escribe As We Might Think, bueno, no se llama As We Might Think, lo puedo ahorita checar. Stacy se ríe porque más bien dice que pues que era un muy sencillo, ¿no? Que es un ejercicio de niños, y que lo que a él le había asombrado, más bien dicho, era la reacción de las personas, ¿no? Y es que les pregunto, imaginen, ustedes están y ven estos cuartos de computadoras enormes, ¿no? Con muchos cables, personas que están con estas tarjetas y de repente ves que se imprime de alguna manera estas cartas de amor, ¿no? Y que las firma de manera devota Mook, ¿no? Y no sabes quién es Mook y dice, oh, mi querido Mope, tus curiosas simpatías, mi hambrientos pinos hablan por ti, ¿no? Y escribe de repente otra carta de amor, ¿no? Todas las personas, obviamente, su manera de reaccionar es que esta cosa está demoníaca, esta cosa puede estar viva, nos está dando cartas de amor. Y entonces Turi, bueno, Stacy se ríe un poco al respecto de esto, ¿no? No tanto en sí de la estructura que estaba detrás, porque la estructura era exactamente la misma, ¿no? Que hemos visto previamente. Había dos estructuras, una más corta y otra más larga. El programa itera 5 veces para seleccionar esta estructura y básicamente lo que hace es escoger un bonche de palabras entre adjetivos y sustantivos, verbos y adverbios y acomodarlos, ¿no? Eh, de hecho, alguna historia, ¿no? Hay una historia ahí un poco
mítica, ¿no? Que también dicen que estas cartas de amor eran realmente una mofa al amor heteronormado, ¿no? Nunca se comprobó en sí que Stacy era pareja de Turing o algo parecido, pero entre los rumores eso es lo que existe, ¿no? Eso es lo que se dice un poco, ¿no? La importancia de la pieza no solamente tiene que ver con aspectos de la literatura electrónica, ya que también es considerado la primera pieza de literatura electrónica, ¿no? Que con el puro propósito de experimentar, de entretener, eh, pues de saber, ¿no? Se crean estas cartas de amor, sino también de la cultura del juego, ¿no? De game design, ¿no? Es considerado como el primer objeto computacional de entretenimiento. Bueno, esto ya lo dije. eh, y bueno, es chistoso, ¿no? Porque también si vemos un poco en la historia del libro, esa misma historia le pasa un poco cuando conocen la imprenta de Gutenberg, ¿no? Que trataba un poco como de recrear lo que era la caligrafía, ¿no? Y que pensaban que la caligrafía estaba conectada con un acto divino, ¿no? O sea, no cualquier monje era calígrafo, eran calígrafos que eran monjes que estaban preparados y que tenían toda una experiencia, un trabajo, una práctica en la caligrafía, meditación, ¿no? Y que era una conexión divina, ¿no? Entonces, obviamente, cuando llegan estos impresos de Gutenberg que dicen, es que esto que es, esto es del demonio, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Será, no será? Pero ¿cómo lo copiaste, no? Y pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver también cómo históricamente pues un espejo, ¿no? Nada más que en este momento es así como lo que dices Tracy es, pues a mí lo que me sorprende es que más bien las personas piensen que esto es inteligente, ¿no? Que tiene alguna clase de vida. Es decir, ya notaba que había una forma en que las personas notaban una clase de ontología o le daban una clase de inteligencia a esto, cuando realmente pues era un programa, simplemente. Y bueno, después llegamos a 1955, 1956, y lo digo 1955, 1956 porque pues ese es el tiempo que dura más o menos en que eh, John McCarthy, que es un matemático de la Universidad de Dartmouth, inspirado en las teorías autómatas de psicología eh, e interesado en la máquina, quiere ponerlo en una máquina, ¿no? Y entonces convoca a un verano, ¿no? En Dartmouth, y a un grupo selecto de investigadores en los Estados Unidos para ver si podían abordar la inteligencia artificial, si eso era posible, ¿no? Pide un fondo a Rockefeller, ¿no? Rockefeller le da la mitad de lo que había pedido. Y 20 científicos se meten en este verano en Dartmouth para investigar cómo podían abordar la inteligencia artificial. Estamos pues básicamente, aquí está mal, dice 1965, pero estamos en 1955. Si vemos 2 años, estamos pues básicamente al comienzo de la computación, son 4 años después. Y ya están hablando de inteligencia artificial, ya están hablando del pensamiento, de cómo pueden ellos replicarlo. Eh, obviamente en esta reunión pues era difícil saber porque el punto primordial era saber cómo podían ellos hacer modelos de inteligencia y había que definir entonces inteligencia. Y esa era la discusión. La discusión es cómo podemos tomar el punto de vista de inteligencia. Ya en su momento había diferentes tipos de teorías de inteligencia. Las personas que en general que estaban no solamente eran personas de cómputo, no venían de diferentes campos de conocimiento. En este caso está John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Ray Solomoff, Alan Newell, Herbert Simon, Arthur Samuel, Oliver Stephen, Natalie Rochester y Trenchard Moore. Eh, Básicamente ellos son los que crean los diferentes campos en diferentes universidades de los Estados Unidos, llámese MIT, ¿no? Llámese Coney Mellon, llámese Stanford University.
forman diferentes escuelas o laboratorios para abordar el tema de la IA. Al momento de que no pudieron salir ellos para decir qué era la inteligencia, pero podían decir que querían un modelo que resolviera problemas y que imitase la inteligencia, que diese como la sensación de inteligencia, ¿no? Obviamente existía también la idea de poder imitar la naturaleza, ¿no? Las neuronas, ¿no? Y las teorías psicológicas. eh, y nacen básicamente dos modelos, ¿no? Mayoritariamente. Un aspecto que era simbólico y el otro que era subsimbólico o conexionista. El que era simbólico eh, es de matemática y es deductivo, ¿no? Es contextualizado. Es un poco lo que hemos visto en la historia, ¿no? Que al final no te interesa el contenido de la palabra, sino que simplemente son tablas, ¿no? Que tú vas jugando, que tú vas armando y que en un momento contextualizado pueden resolver problemas, ¿no? Problemas legales, ¿no? Para escribir contratos o a lo mejor para hacer artículos un poco más, pues historias, ¿no? Que es un poco mucho de la narrativa que se sea. Y el otro sistema era subsimbólico o conexionista, ¿no? Este era inductivo y era probabilístico, ¿no? Entonces, básicamente, en su momento, este fue el que menos peso tuvo, pero lo que ellos decían es, no, podemos hacer un modelo que funcione para todos, pero que sea estadístico y que a través de la estadística nos lleve a un generador de texto, a una oración, ¿no? Alimentándole de una serie de datos. En su momento hubo lo que se propuso a Rockefeller, ¿no? En esta carta eran cuatro ejes temáticos. Uno era de procedimientos del lenguaje natural, formación de abstracción y conceptos, redes neuronales, percepción y aprendizaje. La conclusión fue básicamente uno, fue el término de IA para distinguirse de cybernetics. Entonces, en ese momento, todo lo que era ciencia de la computación no se llamaba ciencia de la computación, sino se llamaba cibernética. Eh, y entonces ellos para quitarse un poco el lado de cibernética o diferenciarse, crean el término de IA, ¿no? Eh, si no me recuerdo, era Minsky quien lo crea. Y bueno, ahí es donde comienza realmente un poco la historia de la IA. Voy a avanzar un poco más con otros ejemplos culturales, ¿no? En este caso, estamos hablando de Roman Queneau con 100 millares de poems o 100 mil millares de poemas. Que es básicamente también mucho alude a que gracias a estos cortes, ¿no? Y a que las personas pueden combinarlos en que siempre casan y que puede producir estos 100 millares de poemas. Y pues lo chistoso es que vean cómo la historia de tanto cultural como en el cómputo empieza un poco como a reflejarse o a conectarse, ¿no? A lo mejor no de manera directa, pero estaban pasando por lo menos en el mismo momento, ¿no? Sabemos muy bien que Raymond Queneau era de los fundadores de Olipo, ¿no? Que encontraban la formación de escritura a través de las matemáticas, ¿no? Y de las probabilidades, ¿no? Que encontraban en los algoritmos y en las reglas, ¿no? La libertad creativa, ¿no? Que es mucho de lo que va pasando en lo que es los primeros generadores de poemas o primeros generadores de texto, ¿no? Que aluden a esta inteligencia. Por ejemplo, en 1963 tenemos Fairy Tale Generator, que es considerado el primer generador de narrativa, ¿no? Lo generó un americano, un gringo, Joseph B. Grimes, que era un lingüista que estaba haciendo una estancia en la UNAM y que generaba historias basadas en lenguas indígenas, basadas en ideas estructuralistas de Vladimir Props. Desafortunadamente solamente existe un pequeño verso o un pequeño extracto de lo que fue este generador de historias. Eh, y bueno, pero es importante mencionarlo primero porque fue el primero y segundo porque al final del día pues pasa también aquí en un medio latinoamericano, ¿no? Luego está en 1966, Elisa, de Joseph Weizenbaum,
Esto pasa ya en el MIT, que es el primer, es considerado como el primer bot, ¿no? El primer, sí, robot que te iba asistiendo, ¿no? Y donde tú le ibas preguntando y era una psicóloga, ¿no? O sea, funcionaba mucho como psicoterapista, ¿no? Y eso es un poco como el gol, ¿no? De lo que tuvo Joseph Weisenberg, ¿no? Que hacerlo psicoterapia corría mucho como con esta idea de, y cuénteme su problema. Lo escucho. Entonces se empiezan a dar cuenta los investigadores pues del poder del lenguaje, ¿no? De cómo preguntar y cómo contextualizar le iba haciendo que pudiese ir alimentando a esta máquina, ¿no? Elisa hablaba de tal manera que creaba la ilusión de que era una persona detrás de la máquina. Y regresamos a lo mismo que les pasó a los primeros científicos, ¿no? A Tracy, ¿no? Imagínense a las personas viendo que sacaban texto. Bueno, llegabas tú con un monitor y el monitor te iba respondiendo en relación a lo que tú le decías. Pues obviamente tú decías, no es que esta cosa tiene un demonio adentro, pero era una impresión, ¿no? Y eso era lo que ellos estaban estudiando, cómo se creaba esta impresión. Elisa no tenía un marco contextual ni un universo de discurso integrado. Más bien era un script que se iba llenando de los datos que las personas iba poniendo como respuestas y sobre eso iba armando un discurso. Aquí un poco un ejemplo pues en John Sheldon, creo que lo ejemplifica muy bien. Hello, I am Eliza. My parents are fighting a lot. I see. Can you elaborate on that? My mother bought me this computer, but my dad says we can't afford it. Do you have issues with your mother? No. She makes me spaghetti with hot dogs cut up in it. Can you elaborate on that? Are you going to help me or not? Hello, I am Eliza. The future may be overrated. Pues es un poco eso, ¿no? Como llegaba, ¿no? Le preguntabas, tú hablabas con ella y al principio a lo mejor te daba esa impresión de que era muy inteligente. El problema es cuando tú querías saber más sobre precisamente algo, ¿no? Y ella quería continuar con esta idea del psicólogo. Sí, por favor, elabóralo más. Sí, dime más. Sí, te entiendo. Se quedaba como en un loop, ¿no? Pero bueno, cabe decir que en el caso muy particular de Joseph Weizenbaum, al final él termina diciendo, no, esto no está bien y la inteligencia artificial no es el camino, ¿no? Termina siendo una persona que va en contra de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces también es algo chistoso, ¿no? Porque su investigación, pues al final del día trajo muchos temas, ¿no? En torno de la misma inteligencia, pero sobre todo del aspecto emocional, ¿no? De cómo están las personas y cómo se enganchan, ¿no? Y cómo le das tú y eso mismo te responde. En el caso muy particular de Lisa. Ay, bueno, perdón. Más o menos, digo, este es cómo trabaja Elisa también es todavía una inteligencia simbólica, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como trabajaría, sería María le dio un libro a Juan donde dar es una función, ¿no? Tienes un agente, que en este caso hay un objeto y un receptor. Entonces María sería el agente, el objeto es libro y el receptor sería Juan, ¿no? Entonces, bajo este tipo de situaciones, ifs and statements y loops, es como se iba generando esta inteligencia simbólica un poco distinto a la subsimbólica. En el caso de la subsimbólica, lo que pasa es que hay diferentes señales de entradas, eh, que fíjense, y no es casualidad, cómo esta misma forma es un poco como replica lo que es la neurona, ¿no? Que tiene muchos dientes de comunicación y que bajo estos dientes de comunicación lo que se hacen es que hay ciertos pesos sinápticos
y dice, bueno, yo creo que sí es verdad. Y la siguiente dice, no, no, no es verdad. Y el otro dice, sí, sí, sí es verdad. Total, llegan a una unión sumatoria y hay una activación de salida, ¿no? Esto en su momento no era tan poderoso, sino se hizo mucho más poderoso cuando se pusieron sistemas de aprendizaje para enseñar a identificar a estas pequeñas perceptrons o estas neuronas de lo que es y de lo que no es, ¿no? Entonces hacen modelos de aprendizaje para que decirle, esto sí está bien, esto no está bien. Entonces, porcentualmente la computadora o el algoritmo sabe qué es verdad o qué no es verdad, y sobre eso continúa escribiendo. Y a eso, bueno, ya se le suman lo que son las redes neuronales, que son distintas, es el mismo principio, pero en red, con diferentes layers, y esto es lo que le da un poco sentido a los que son los actuales modelos de lenguaje. Lo dije de una manera muy, muy mundana, pero bueno, es básicamente cómo funciona. Si quieren saber un poco más sobre alguna de las temas que se presentaron, con todo gusto lo respondo. Pero bueno, esto es un poco de la bibliografía que se tomó, ¿no? The Story Machine de Mike Sharpless y de Rafael Pérez y Pérez. Rafael Pérez y Pérez publicó recientemente, es mexicano, y él publicó el primer libro de historias creadas pues con inteligencia artificial simbólica que se llama Mexica. Y bueno, lo otro es Artificial Intelligence de Melanie Mitchell y Output Computer Generated Text de MIT. Eh, ¿Hasta aquí existe algún comentario, pregunta, eh, duda? Digo, tengo aquí mis cestas, pero me fui corriendo, entonces seguramente hay cosas detalles con el video o que podría responder. No sé si alguien tiene una pregunta o seguimos nomás y después lo dejamos para la conversación. Vale, pues me gusta. Entonces cambiemos el siguiente. Bueno, entonces vamos a lo que es el ensayo de... Sigo proyectando, ¿verdad? Sí. Se salió la pantalla, por si acaso. Allá no estoy en la pantalla, ya no estoy proyectando. No. Perfecto. Ahora Ok, sí, ya está. ahí sí. Perfecto. Ok. Ok, pues estos son lo que serían... este no es... Ya. Control R. Y este es el ensayo del futuro de la escritura, simuladores del pensamiento. Entonces, pues lo voy a leer un poco de cómo va. Dice, ¿cómo podemos asegurarnos que aumenten en vez de reducir? ¿Lengua qué? ¿Cuáles son los escritos que residen a la singularidad? The development of identity is, contrario a la nostalgia, ¿qué pasaría si al final, limitado en un tanto oralidad, tres puntos, a través de la telepatía? ¿Quién va a escribir? Sella como escrita persistirá. And you. ¿Cuáles serán los nuevos géneros? Entonces, bueno, este es un poco de este objeto dispositivo. Cada una de estas líneas representa una entrevista, una pregunta, un statement de ellos. Eh, Está en diferentes idiomas, para bien y para mal. No hay traducción. Eh, Incluye español, inglés y portugués. A mí me gustaría tocar uno para abrir. Después les pediría que juguemos un poco para ver qué encontramos y lo comentamos. Me gustaría comenzar precisamente para curar el día de hoy con Rafael Pérez y Pérez, que es este mexicano que le comentaba, que ha escrito el Mexica, historias mexicanas, ¿no? Con este primer modelo de IA, ¿no? Y si no mal recuerdo, es limitado a lo que ellos me quieran entregar. Por favor, déjenme saber si se escucha, porque también, si no, para pararlo. 3, 2, 1. Yo creo que en el futuro va a haber dos tendencias, ¿no? Con base en lo que está pasando hoy en día. La primera es que existe una gran presión o una avalancha de comerciales y de
para que la gente utilice la inteligencia artificial generativa y no tenga que pensar. Eso está pasando en todos lados. Hay mucha presión para usarla y lo que te ofrecen es eso. No tienes que pensar tú, no tienes que resolver cosas. Entonces, inevitablemente eso va a tener una consecuencia tanto en la escritura como en la lectura, ¿no? Vamos a estar limitados a lo que estos sistemas o las compañías que controlan estos sistemas nos quieran entregar, ¿no? Si yo solo pongo un prompt para que me haga un ensayo y lo hace el sistema, pues ya no tengo que pensar, ya no tengo que hacer nada. Entonces, pero eso no me permite a mí desarrollar mis habilidades, por un lado, y por otro lado estoy limitado a lo que ellos me quieran entregar. Esa es una gran preocupación, que se da no solo en la gente en general, también en artistas, ¿no? En artistas electrónicos, que en lugar de tratar de entender mejor su herramienta para el arte, la computación, por ejemplo, en lugar de tratar de entenderla mejor y aprender a programar, lo que hacen es, le piden a este tipo de sistemas que les haga el código, pero entonces lo que resulte es algo limitado, ¿no? Es algo que les está condicionado a lo que le quiera dar el sistema, en lugar de que sea al revés, ¿no? De que sea todo su conocimiento y toda su visión del artista la que empuje el desarrollo. Pero al mismo tiempo estos desarrollos nos están dando herramientas que no teníamos antes. Entonces permite el que podamos cuestionarnos muchas ideas que antes no nos podíamos cuestionar. Podemos crear mundos que antes no existían a través de estas nuevas herramientas y entonces explorar esos mundos, en este caso en el campo de la escritura, ¿no? Explorar, por ejemplo, cómo funcionan los procesos que nos llevan a generar narrativas, cómo funcionan las teorías narrativas, las podemos literalmente ver y eso nos da una perspectiva que antes no existía. Entonces para mí va a haber estas dos tendencias. Yo creo que lamentablemente va a haber un grupo grande de personas que se va a ir por la regla del menor esfuerzo, en el que no tienes que hacer muchas cosas, sino simplemente pedirlas, y eso va a dar como consecuencia textos muy pobres, muy esquematizados, muy repetitivos, y por otro lado los pocos que van a aprovechar esta gran oportunidad que se está abriendo para explorar y poder ver cosas diferentes. ¿Qué les pareció? Súper interesante, a mí me parece el dispositivo que creaste, como esta posibilidad de... Es una manera muy original de pensar la entrevista y la escritura, ¿no? Y de cruzar también lenguaje escrito y registro visual. Muy interesante. Veamos, aún estamos prototipando, aún como viendo, pero sobre lo que dice Rafael, ¿qué les pareció lo que dice Rafael? ¿Será que es ese momento, ¿no? Que nos va a llevar como a un colapso de especie, ¿no? Donde no vamos a saber, no habrá personas que ya no van a saber leer o escribir, o van a tener todo a través de esto, no van a tener algún sesgo crítico. No, eso es lo preocupante, ¿no? Que por lo que entiendo de que plantea un poco Rafael, como cómo puedes tener este sesgo crítico y tú nada más quieres como la respuesta, ¿no? Y no te importa ni el proceso ni nada, nada más quieres la respuesta al final. Sí, Perdón, puedo continuar. ¿Perdón? Ahí hay Sofía y después Liliana, creo que Sofía Sí, empezó antes el proceso de hablar. gracias. Me parece que también implica tanto como un proceso como de maduración también personal, en la medida que claro, quizá en algún minuto era ir a buscar algo al computador y copiarlo, o aún antes, sino que quedarse solamente con lo que encontraba en una enciclopedia, o si no, incluso antes me quedaba solamente con el relato que alguien me contaba. Es como ese proceso de maduración donde en qué momento la formación de mi criterio y por otro lado, como la búsqueda también de mi creatividad va a ser es algo importante también para mi desarrollo. Entonces, en la medida que no tengamos eso como claro, como que creo que ahí es como, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, como cuando en el fondo como que damos espacio a que nos hagamos esa pregunta o que se hagan esa pregunta y no Claro, quedarnos en esta comodidad de...
de lo sencillo. Esa es la pregunta. ¿Cuándo se van a hacer esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, un niño de secundaria de 15 años utilizando estos objetos, ¿no? Se harán estas Claro, preguntas. no le interesa, o yo lo veo en mis alumnas universitarias, es hacer la tarea fácil y que la profesora deje de ser tan quijillosa con la corrección de la ortografía y se acabó, pero no, hasta el final del curso, oh sí, gracias profesora, ahora entiendo el por qué, no, como que creo que tenemos que fomentar como ese momento de, como así como, no sé, como la gente va al gimnasio como para tener mejor musculatura, o hace kinesioterapia para tener mejor musculatura y no lesionarse, ese mismo clic en el fondo, como hacerse responsable también del desarrollo del pensamiento y también de la creatividad, que creo que ahí se olvida también. Qué padre, eso está chido. Así un lugar donde vayas a pensar o a desarrollar la creatividad como si fueras al gimnasio. Sí, Y está está bueno. bien. Lo que yo quería opinar es que me parece que estamos también en un momento como coyuntural, así como cuando aparecieron que todos podíamos tener un teléfono celular y ya no necesitábamos ir a las bibliotecas o a las librerías y podíamos piratearnos los libros y podíamos hacer un montón de cosas. Cuando descubrimos eso, ahorita estamos como en ese momento del uso de las herramientas de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos como viendo las posibilidades del instrumento, habrá quien las tome y habrá quienes no, pero yo creo que también es muy preocupante el que la gente los tome como elementos únicos de verdad, ¿no? A mí me preocupa que no pueda haber un cintillo en donde la fotografía que tú le pediste a la inteligencia artificial que creara bajo ciertos parámetros, la gente luego las tome como verdad, ¿no? Entonces, pareciera que hay un andamiaje acerca de lo que ahora es verdad y es ficción y que está trastocando pues las realidades, ¿no? Y eso sí es muy preocupante, así como los discursos, cuando no tienes herramientas para discernir este, qué está en lo real y creen que no, pues estás creando andamiajes de realidades paralelas que posiblemente no están correspondiendo a lo que realmente ocurre. No, pues sí, es cierto, ¿no? Y recordemos, por ejemplo, también, veamos también como los reflejos históricamente, ¿no? Sobre todo en la historia del libro, ¿no? O sea, cuántas veces en la historia del libro, porque además hay un vínculo entre lo que se escribe y la realidad, o lo verdadero, ¿no? Como si lo que está escrito es real, ¿no? La cultura escrita tiene mucho esta relación. ¿No? Ujú, Entonces, en el control de esta realidad, ¿no? De publicar siempre fue un privilegio, ¿no? claro. Entonces también es aquí como empiezan esas preguntas, ¿no? Y creo que es exactamente en estos tipos de foros donde hay que verlo, ¿no? Hay que alertarlo. Eh, no sé si tú quieras tocar una, cómo se o alguien que tocar una, dígame cuál toco y lo abrimos a ver qué nos sale. Y también hay otras dos personas que Ah, quieren. perdón, es que no estoy viendo. Y está Disculpen. Maribel y Daniela. Si quieres la Vale, escuchamos vale, y vale. seguimos. ¿Están por ahí Maribel o Daniela? Ahí, Maribel. Dale. Sí, maestro. Bueno, buenas tardes con todos. Gracias por esta invitación y bueno, en mi participación diría pues que los jóvenes, de hecho, por ser unos nativos digitales, ellos no se les puede prohibir, no se les puede esconder también que existe esta IA, ¿no? Y creo que más bien deberíamos usarlos a nuestro, no sé si a nuestro favor, pero podríamos, no sé si es la palabra correcta, pero sí podríamos encaminarlos, decirlos em, de que si ellos utilizan mucho, pues no van a pensar por sí solos, ¿no?
que no van a dejar de descubrir su propio estilo en cuanto, por ejemplo, si hablamos de los ensayos, ¿no? No van a encontrar ese tono, esa forma de, de escribir, pues, ¿no? Y no van a poder tampoco construir ¿cómo se llama esto? Su identidad. Sin embargo, no podemos ser ajenos, o sea, no podemos tapar cosa que no existe, ¿no? Decirle que, como más bien pienso que deberíamos, yo al menos me siento preocupada y decir, no, no le puedo yo decir a mi hijo, en mi caso de madre, tampoco decirle pues eh, que borre de la computadora, que los saque de ahí, ¿no? Porque es algo que ya está ahí adentro. Entonces pienso de que de hecho no va a sustituir pues esto, lo que pensamos, lo que decimos. Sin embargo, los jóvenes pues son un poco vulnerables y hay unos efectos negativos, ¿no? Cuando la IA, por ejemplo, si ellos siempre van a estar pidiendo el apoyo, la ayuda de esta inteligencia, entonces van a crear dependencia quizás y van a crear también, ya no los van a hacer, no los van a hacer pensar, no los van a hacer, ¿no? De repente, como digo, no van a poder encontrar ese estilo, no van a poder discernir cómo hacerlo realmente, cómo es un ensayo, porque en un ensayo tenemos que argumentarlo, ¿no? Entonces, también, si bien es cierto, le da algunas ventajas, pero también pienso que le va exponiendo unos peligros y más que nada le está quitando ese sentido argumentativo, crítico, ¿no? Porque ya lo tienen todo listo. Y creo que eso, bueno, por ese lado yo creo que está demasiado mal, ¿no? Esos son los peligros, exacto. Esos son algunos de los peligros. Había una mano por ahí más que... Daniela, sí, Daniela. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me sumo a los agradecimientos de Maribel. Em, Tiendo a pensar, tal vez soy un poco romántica, pero creo que hay algo en el placer de la lectura y de la escritura. Ujú. Creo que también depende mucho de la función de la lectura. Si es una función académica, obligada, impuesta, puede que haya mucho más uso de IA, tanto como decía Maribel para escribir un ensayo o como para que la IA me lea un texto y me haga un resumen. ¿Ya? Pero creo que cualquiera de nosotros como lectoras y lectores no pasaríamos un libro de uno de nuestros escritores favoritos por la IA para que nos cuente de qué se trata. Entonces creo que la IA nunca, no sé, tal vez soy un poco ingenua, no lo sé, pero pienso que la IA nunca le va a ganar a el placer que nosotros tenemos de leer, ¿no? Y me imagino que con la escritura pasa lo mismo, Ujú. ¿no? Un escritor que goza con su escritura, ¿verdad? No va a privarse de ese goce delegándole a un computador, a una máquina, ¿verdad? Que lo haga por él. No, no sé, hace un par de semanas atrás conversábamos con un amigo sobre un autor que a mí me gusta mucho y que murió. Y me decía, pero tú leerías un libro, en el fondo metámosle a la IA todos los libros que ha escrito este autor, ¿ya? Y que genere un nuevo libro en base a lo que ha escrito antes. Y yo le decía, pero por supuesto que no, yo no leería eso, porque no es el autor. En el fondo, la escritura tampoco es lineal. Ya a veces se atraviesa algo, ve algo, sueña algo y lo incorpora en la escritura. Ya, no sé, entonces tiendo a pensar, insisto, puede que sea un poco, no sé, romántica con la lectura. O sea, me acuerdo que hace varios años atrás, cuando empezaron a salir los libros digitales, era como, oh, la muerte del libro, ¿ya? Y en el fondo lo que hizo fue darnos a nosotros como lectoras y lectores más opciones, ¿no? Entonces creo que depende un poco de la función que le damos, claro, si le damos a un estudiante a leer una novela de 200 páginas en 2 semanas, claro, lo más probable es que la pase por la IA, ¿ya? Y ahí lo que tenemos que hacer es decir, ok, pero ¿qué le pasa a ese estudiante con lo que le entrega la IA? ¿Verdad? ¿Está de acuerdo? ¿Discute? ¿Verdad? No sé, pero creo que
el placer de leer o de escribir la IA nunca lo va a poder quitar, no sé, pienso eso, modestamente. No, pues total. ¿Cómo se dice? Digo, hay varias cosas ahí que comentas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la escritura de los calígrafos. Yo vengo de diseño. Para mí la escritura también es dibujo, ¿no? Y escribir caligrafía es meditar. Es un proceso también ya muy olvidado y las personas lo siguen practicando. Y lo siguen practicando porque sigue gustando. Y hay personas que lo consumen porque sigue gustando, a pesar de, pues ya no es necesario tal vez hacer caligrafía, ¿no? Podrías replicarlo con tu proyector o incluso con una fotografía. La gente lo hace porque le gusta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo también no creo que desaparezca tal vez la escritura-lectura como la conocemos. Tal vez cambie de práctica, ¿no? Cambie de forma. Por ejemplo, decías, a mí me gusta que es mi escritor favorito y él lo vivió, es otro humano que vivió esa experiencia. Entonces también hay un acto ahí de un poco de comunión, ¿no? Que no existe con la IA por sus mismos valores estadísticos. Que bueno, también habrá gente que no le importe. Entonces, ahí hay un tema. Eh, ¿cuál te llamó la atención de estos aquí para que lo toquemos? Me llama la atención el penúltimo, el que está en inglés, del desarrollo de identidad. Ah, mira, pues a ver, lo vamos a poner justamente, a ver, yo ahorita lo decimos. Hey, hello there. Well, it's me, Guido de Boer. I'm an artist from the Netherlands, and I'm here in my studio. And I've been asked by Finn to do a little bit of a reflection on the theme of reading and writing and the future of it, in my opinion, in my views. So here we go. And yeah, as an artist, visual artist, but working in a very, let's say, graphical, typographical, calligraphical way. I see it as my job to reflect on life, behavior, and also communication. So that's what I'm basically been busy with in the past and will be in the future. So about the theme of reading and writing and the future of it, well, let's first start about the writing, since that's basically my expertise, and also not only the way of working, it's also oftentimes it's a part of the topic that I'm trying to engage with, because I see an expression in a visual way as having an interesting relationship with forming an identity. So not only for me as an artist who expresses themselves with work and in my way with letter forms, shapes, graphical structures. So in that sense, I think that the tool that I'm using, which is my handwriting, is such an important thing. And in the relationship with the world around us, I think that normally for most of the people that maybe aren't artists or that aren't working with handwriting too much on a daily basis, I think the tools for them to express themselves with language, but also in a form. I think the way this translation is happening with texting on computers, most of the whole atmosphere is happening on a screen. And what I see is that all of these tools are being dehumanized. And I think that's actually a problem. Whereas expression and the development of identity is something that should never be dehumanized, should always be something that is developed on a very personal level, personal way. And so the stronger you're having a relationship with the tools that are at hand, like language, letters,
well, let's say the carriers of culture, they should always interact on a personal level. And yeah, so uh, I see a very important metaphor in handwriting, since that's probably one of the most personal things you will have the rest of your life, and is for everyone is difficult, is different. And so that's a nice metaphor, but of course, then again, it's not going to be important for everyone. What is always going to be important for everyone is reading, since I think reading is it will always be the main factor of taking in information. And the more complex society, the world around us is going to be, the more important it's always going to be to structurize all different elements of the information that you're taking in. And therefore, reading, and then of course I see it in a much more abstract way, is always going to be more and more important in terms of keeping up with complexity, changing environments, and mediums, because mediums changes all the time in a rather soon tempo. And I think the stronger or the better your capacity as a reader, the easier you're able to structurize or organize information. If that makes a bit of sense. I see I'm talking for 5 minutes now already. Maybe you should take a few parts out as snippets, and hopefully this helps a bit in your research, Finn, and for all the other people that are seeing this. Thanks. Well, reach out if you have further questions on this part. I'm happy to answer any kind of questions about these topics, because I love them. Thanks. Bye bye. Perdón, pero ahí hay algo que es precioso cuando habla de la escritura a mano, ¿verdad? Del handwriting, ¿verdad? Sí. Cuando tú lees algo escrito a mano también es distinto a cuando lees algo en el computador, aunque sea en un papel impreso. ¿Ya? Es lo mismo recibir una carta que fue escrita a computador a recibir una carta escrita a mano. Para nada. Esto es absolutamente distinto. Total, y es un poco por lo que su reflexión, y además pensemos que Gido, él es calígrafo, a eso se dedica completamente, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente dice, no, para mí lo más importante es el grafo, la respuesta gráfica, cómo es tu identidad, porque tú la dejaste ahí, ¿no? Entonces, entre más conozcas tú tus herramientas de trabajo, más vas a poder dejar tu identidad, ¿no? Es muy bonito lo que dice también, así como esta cuestión de cómo hemos olvidado, ¿no? Porque eso sí pasa mucho en caligrafía, ¿no? En caligrafía y en este tipo de prácticas, ¿no? Pues el error es constante, pero no es error, es parte de, ¿no? Entonces, lo hemos olvidado un poco en la escritura mecanizada por máquinas, ¿no? Pero obviamente también es parte de nosotros esos errores. Y la escritura a mano habla de nosotros también. ¿Ya? Mm. Sí, yo recuerdo una vez, yo trabajo con material de archivo, y estoy trabajando con unos escritos hológrafos de un autor a mano, ¿verdad? ¿Ya? Y yo veo la letra y digo, esto es terrible, ¿no? Y le saco una foto y se la mando por WhatsApp a la prima de este autor, que ella me ha ayudado mucho en mi investigación. Y le digo, mira la letra de tu prima. Y me dice, pero qué cosa más linda, es tan atolondrada, rápida y caótica como él. Y yo en ese minuto dejé de decir cómo, o sea, empecé incluso casi que a encontrar linda la letra. ¿Ya? Y eso es imposible que pase de otra manera. Claro, ¿cómo sabes algo de alguien? ¿Cómo lo intuyes? Nada más de verlo, de leerlo, pero no está ahí. Es como más bien como el rastro, ¿no? Que dejó su letra y te dijo, ese tipo es un frenético, ese tipo está loco, ese tipo tiene una hermosísima letra, wow, qué bárbaro. Te dice muchas cosas, es cierto. Eh,
No sé si hay alguna otra mano por ahí. No, no estoy viendo por ahí. ¿Alguien quiere que toquemos una en especial? Podemos ver otra más y ver si ahí sale otro comentario, otra pregunta. ¿A quién le gustaría escoger una línea? A mí me llama la atención la pregunta, ¿no? ¿Quién va a escribir? ¿Quién va a escribir? ¿Dónde está? ¿Quién va a Podemos ver escribir? ahí, Eh, aquí la tercera de abajo hacia arriba. Al final nos pudiéramos... la tercera de abajo hacia arriba. ¿Quién va a escribir los dispositivos? Veamos. Uno. Hola, soy Susana. Vinicius me hizo una pregunta y voy a intentar responderla. Em, Sobre el futuro de la lectura y la escritura, creo que yo no estaría nada preocupada sobre el futuro de la lectura, porque hemos leído como humanidad, pues desde que, no sé, desde que hay registro, ¿no? Se ha leído el cielo, se ha leído la naturaleza, se ha leído muchas cosas, hasta que se leyeron piedras que grabamos, se leyeron señas en el paisaje, se ha leído todo. Entonces yo no estaría nada preocupada porque dejemos de leer cosas en un futuro. Tal vez lo que me preocuparía es el tipo de escritura a la que vamos a llegar, y sobre todo porque, o sea, hay gente preocupada por la llamada inteligencia artificial y cree que vamos a dejar de escribir y de leer y así. No lo creo, yo creo que vamos a seguir leyendo y leyendo y leyendo todo, y que aunque no leamos en nuestros dispositivos vamos a seguir leyendo el mundo, pero lo que me preocupa es quién va a escribir en los dispositivos, porque pues ahora leemos en un montón de intermediarios, ¿no? Como de interfaces, no leemos el mundo directamente y alguien nos escribe cosas. O sea, si en los libros había personas que nos escribían cosas, y estos intermediarios que fueron tan importantes para la evolución del conocimiento, pues podíamos como checar la información que llegaba por medio de los libros. Y bueno, el libro ha tenido también un carácter político súper fuerte. Yo creo que esta cosa digital a la que nos estamos enfrentando ya nos está escribiendo de la misma manera. O sea, creo que lo que nos tenemos que preguntar es cómo se está escribiendo y quién lo está escribiendo, ¿no? Porque además no se está escribiendo forzosamente en un lenguaje como en español o en inglés o en francés o en náhuatl o no sé, sino que se está escribiendo en código y no nos estamos alfabetizando ahí. Entonces creo que deberemos de poner atención ahí, ¿no? Es más, ni siquiera en código, ya se está escribiendo en esto que son como librerías y archivos y cosas como más grandes, que tenemos también que como entender para saber cómo se va a escribir en el futuro, al menos en el mundo digital, porque no quiere decir que fuera de él vayamos a dejar de escribir con una pluma y un papel. Inclusive, bueno, yo actualmente estoy revisando cómo hay gente que escribe otra vez en modos materiales, ¿no? Como en modos muy plásticos, porque ahí hay algo, ¿no? Ahí hay un síntoma de nuestro interés por seguir escribiendo y seguir leyendo en otras maneras que no forzosamente son las digitales. Así es que yo no estaría nada como asustada ni así por la IA, al contrario, creo que es una herramienta que tenemos que abrazar y apropiarnos de la herramienta, porque justo ahí está la cosa, en que nosotros tenemos que aprender a escribir, nosotros tenemos que apropiarnos de esa escritura para que, pues, digo, va a sonar un poco como, bueno, no sé cómo va a sonar, pero necesitamos apropiarnos de estas herramientas y no dejarlas solo en manos de los que saben escribirlo así, sino tener el conocimiento para también tener una disrupción ahí en esa lectura, escritura que nos concierne a todos, porque todos tenemos ahora una digitalidad como muy, muy presente. Y bueno, esa es mi respuesta, Vinicius. Bye. Pues ella es Susana Santoyo, es artista visual, trabaja mucho con libro y materialidades, ¿no? Del mundo de la literatura a la obra de arte, ¿no?
Y bueno, pues yo creo que por eso abordo todos estos aspectos de materialidad que podemos leer en diferentes lugares, ¿no? Que también es un aspecto que me parece muy interesante, ¿no? Como el hecho de que salgan estos agentes digitales también está alumbrando otras formas de lectura y escritura. No sé si hay alguna mano o algo así parecido por allá que les haya parecido. Y Sofía levantó la mano. Escuchémosla. Sí, perdón de nuevo, pero yo creo que quizás hay que hacer la distinción entre lo que es leer y escribir y poder y la manifestación de lo que sea y como sea, independiente de la materialidad que uno use. Creo que leer y escribir son indivisibles una de la otra y, y efectivamente podemos manifestar la comprensión de cualquier realidad, ya sea interior o exterior, en eso, en cualquier materialidad, pero creo que no necesariamente existe como un proceso consciente de, como de abstracción, eh, no sé, en el uso quizás indiscriminado o, o poco pensado, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Eso, como que creo que ahí, eso es lo que hay como que separar una cosa, como una cosa de la otra. Como, yo creo que como es esta como necesidad también de comunicar, siempre va a existir y yo creo que esa es independiente, pero también como qué es lo que vamos a comunicar, creo que es lo que puede llegar a ser como, eh, no sé, no me gusta decir peligroso, porque es como darle como un tinte como de seguridad a la conversación, pero como en qué profundidad la vamos a poder tener, si, porque no es acá que tengamos a un otro que nos esté contestando, no es que tengamos una persona detrás que nos diga qué es lo que se va a contestar, sino que es un poco como a partir de la misma pregunta que uno le hace, es la respuesta que uno va obteniendo. Entonces es como una semi-escritura personal. No, no sé si me explico, como... Sí, que va capturando como tu información y que también te responde en relación a lo que tú le das, como Elisa, Ujú, un poco como exacto. Elisa, ¿no? Sí. Entonces, sí, te refieres a eso, ¿no? Eh, pues es chistoso, ¿no? Porque yo también soy un poco como de lo que dices, de decir, pensar que la escritura y la lectura están, pues es un ente, ¿no? Es como la vida-muerte, ¿no? Es un código que codificas, descodificas, haces secretos y sí quitas secretos. Lo chistoso, ¿no? O lo que me parece interesante, porque también no es que sepa mucho, es que dicen, bueno, las personas siempre han leído las estrellas, por ejemplo, y han contextualizado su mundo en relación a las estrellas, ¿no? Y caminar hacia el norte, las estrellas de ahí va a llegar la época para empezar a arar la tierra, ¿no? Entonces dicen, no, también se han leído otros seres, otras formas, ¿no? O se han leído los árboles, ¿no? Los registros, ¿no? Y ahí sí que, ¿hasta qué punto? Ahí no, bueno, tal vez lo escribieron los árboles, no sé cómo pensarlo. O sea, sí, o si pensarlo, ¿no? Porque obviamente también requiere un grado de brindarle una ontología a estos seres. No sé qué piensen. Claro, pero me pasa que como lo que plantea ya, que puede ser que yo lo esté entendiendo mal, pero como que claro, que esto que siempre hemos escrito y que siempre hemos leído, pero para llegar a tener un conocimiento, por ejemplo, de las estrellas o de la naturaleza, implica también dedicarse a eso. En cambio que esto es como de una rapidez y como ahí como que hay una pérdida, porque no nos estamos dedicando voy a escribir de acuerdo a un buen uso de inteligencia artificial, y tampoco es mirar la estrella e interpretar lo que yo quiera interpretar, sino que ha sido un proceso largo de observación que implica tiempo, que implica criterios, y que creo que, que son lenguajes distintos finalmente, como que son lecturas distintas, como que usan otro método finalmente. Sí, son lenguajes como distintos, ¿no? Lo chistoso es que Ujú. a mí lo que me parece muy gracioso de esos dos casos, cada ejemplo, es como el hecho de que uno son las estrellas y el otro es esta computadora que, por ejemplo, Susana dice, pues, ¿quién sabe quién puso esa información ahí? O sea, yo no la puse. Sí, pusiste esto estadístico, pero hubo también
quién pone la información en internet o cómo llegan a un consenso y te aparece información a ti, pero a ti te aparece otra, ¿no? Recientemente, por ejemplo, bueno, no, hace como 10 años Facebook tuvo una demanda increíble en Myanmar por generar un levantamiento, ¿no? Entonces, eso de que sean tan transparentes y de que Facebook y las redes sociales, sí, escriben aquí los que sean y te va a salir, ¿no? Cuando se ha encontrado evidencia de que no, de que tienen intereses. Entonces, dudamos de las IAs que tengan sus propios intereses también para plantearnos realidades. Yo creo que habría que dudar un poco, por lo menos, ¿no? Pero como cualquier otro escrito también. Algunos. Ajá, o sea, de cualquier libro, ¿no? O sea, Sí, exactamente. yo creo que a lo mejor va por ahí. Excelente. Muchísimas gracias a todos los que han hecho preguntas, comentarios. No sé si alguien más tiene una pregunta que hacerle a Vinicius. Ha sido como realmente muy estimulante este ensayo del que es verdad que, como tú decías, me sentí parte en un momento del ensayo y es muy bonito ver cómo estas imágenes de los participantes en Zoom dialogaban también con la imagen de los entrevistados y los hacía parecer muy cercanos también a esta situación. Ahí yo reconozco, valoro mucho ese diseño, ¿no? Que tú, de este dispositivo también que compartiste con nosotros y que creo que nos ayuda mucho a seguir pensando esta pregunta que tú planteas tan crucial sobre el futuro de la lectura y la escritura, que claro, que está cruzado por intereses, conflictos, desafíos, necesidades de comunicación humana, ¿no? Y es muy, muy apasionante todo. Te quería agradecer mucho, Vinicius. No, pues muchísimas gracias a ustedes por hacer esto posible, ¿no? Y pues este ensayo, pues la idea es eso, ¿no? Que sea un espacio para reflexionar y para escribir juntos, ¿no? Aprovechar estas tecnologías y hacerlas, pues, nuestras, ¿no? Eh, pues bueno, no sé si no hay ninguna pregunta, pues entonces voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si, ok, cierto, compartir, como no estoy viendo, por eso Claro, nada más sí. eh, un Yo tengo una monitor. pregunta muy cortita, que te quería preguntar cómo lo ves tú respecto como al desarrollo de la creatividad, porque se ha hablado sobre respecto como al pensamiento, a la lectura, a la escritura, pero respecto como a lo creativo, como, como que creo que ahí nos faltan como no sé, elementos para la discusión. ¿Cómo lo ves tú? Yo como lo veo, pues un poco como precisamente lo comentaba Rafael, ¿no? Rafael dice algo parecido como dice, hay mucha gente que no le está interesando el proceso, ¿no? Que tenemos una herramienta que es muy poderosa, ¿no? ¿Y para qué la estamos utilizando? ¿Y cómo la estamos utilizando, ¿no? La estamos utilizando para aprender, sabemos aprender. Y ahí creo que hay un tema, ¿no? Había una entrevista, por ejemplo, para Billy Corgan y le preguntaban de la creación de música. Billy Corgan, el cantante de los Smashing Pumpkins, tengo que decirlo así. Fui yo como fan de los Smashing Pumpkins en mi infancia, tengo que decirlo. Y él decía que, bueno, pues que ya hay, o sea, ahorita ya hay canciones que están compuestas con IA y no lo sabemos. O sea, tú la escuchas y lo estás comiendo, ¿no? Tiene una demanda también fuertísima. Mucha gente se está saliendo de Spotify porque precisamente tienen muchos artistas que son completamente IAs, ¿no? Entonces, claro que tienen una fórmula para que les guste, para que les atraiga, ¿no? Habrá personas que se enganchen, ¿no? Entonces, al respecto comentaba Billy Corgan, decía, no estamos aún ahí. Se va a ver nuevas generaciones que tengan tanto uso de IA, ¿sí? Que empiezan a manejar la IA de una manera como muy creativa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en DJ Shadow, y digo todo campos de música porque también los músicos como que están en otro planeta. DJ Shadow, en el caso de DJ Shadow, algo que siempre me ha gustado mucho de él es no solamente que mezcla, sino que él hace sus propios sonidos,
¿no? Él crea su propia batería, graba su propia guitarra, graba todo y después sobre eso mezcla, ¿no? Entonces, creo que como nivel creativo se me hace un proceso súper padre, súper personal, ¿no? Que a veces eso también es lo que buscamos con alguien que pensamos artista, ¿no? Que tenga una comunión, ¿no? No que no solamente sea un agente que está tomando estadísticas, sino que hay una comunión donde él te quiere expresar algo, él te quiere decir algo y tú, el receptor, lector, lo quieres entender y estás tratando de entender, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿No? Y estás tratando de entenderlo. Entonces, obviamente quieres esta comunión con la persona. Entonces, ahí hay también otra cuestión, ¿no? He visto artistas manejando IA, por ejemplo, Diego Pizzetti, él trabaja con inteligencia artificial y tiene piezas muy bonitas. Bueno, a mí me parecen muy interesantes. Tiene una pieza que es como una como una cámara fotográfica en proceso, pero lo que hace es capturar el sonido. No es como uno de estos que va a sacar el sonido, un fonógrafo, pero este, en vez de sacar sonido, lo capta. Y entonces él alimentó sus propios datos y alimentó con imágenes de la Ciudad de México. Entonces llega, toma la foto con el sonido y pinta una cosa ahí rara y hace la Ciudad de México, ¿no? Pero tiene un proceso, pues, íntimo de lo que decía también Guido, ¿no? Si me gustan los artistas que tienen identidad, que conocen su herramienta y en relación a su herramienta la explotan, ¿no? Y buscan ellos expresarse. Entonces yo creo que ahí es donde puede haber como el tema de creatividad, ¿no? La pregunta también es cómo nosotros podemos, como docente, yo doy clases también, ¿no? O sea, cómo podemos fomentar esto también, ¿no? Pensamiento crítico, ¿no? Y cómo podemos fomentar la creatividad pues en todos, ¿no? Creo que por ahí va, Sofía. Muchísimas gracias. Gracias, Sofía, gracias, Vinicius. Bueno, y siendo las 7:30 aquí en Chile, quería agradecerte de nuevo, Vinicius, y agradecerles a todos por haberse eh, sumado a esta excelente charla que nos deja con muchas preguntas y motivaciones para pensar, ¿no? El presente y futuro de la escritura y la lectura, cada uno desde su lugar. Así que muchísimas gracias y esperamos verte pronto, Vinicius. Claro que sí, muchísimas gracias a todos. Y ya les compartí por acá la línea del ensayo del día de hoy. Voy a actualizarla para cuando quede este manjurje que estamos armando ahorita, ¿no? Entonces, bueno, para que estén atentos. Buenísimo. Muchísimas gracias, que estén todos muy bien. Adiós, adiós. Hasta luego, chao. Chao, chao.